¿Cómo le va? Buen día. Bien, bueno, finalmente tenemos la información de que UPC por lo menos no piensa parecido a lo que dijo el ministro Trota, en donde dijo que no hace falta una vacuna para volver a clases. ¿Esto es así, Montserrat? Mire, yo simplemente sigo los lineamientos de los consensos que tiene el ministro Trota con los ministros provinciales y con los gremios nacionales. Y en ningún momento lo que acaba de decir el ministro coincide con esa línea. O sea, me da la impresión que quien ha cambiado los términos de los acuerdos y de los consensos unánimes que tiene el Consejo Federal es el propio ministro, y quien tendría que dar respuesta a lo que está queriendo decir es el propio ministro Trota. Los acuerdos federales son muy interesantes, por lo menos dos de ellos son muy contundentes. El primero vinculado al tema sanitario y el segundo vinculado al tema de evaluación. Son dispositivos muy extensos que han sido debidamente discutidos por los referentes del Ministerio de Educación de la Nación y por los referentes de cada una de las provincias en el Consejo Federal. Son acuerdos unánimes, que eso también es muy significativo, y cuentan con el aval de los 5 gremios con representación nacional. Y en ningún momento se ha hablado de volver a clases. Sí se ha hablado de la dificultad que tienen los chicos de 6º grado, de 6º y 7º año para hacer la terminalidad de sus ciclos educativos y pasar a los subsiguientes. Y sí se ha hablado de cómo evaluar en este tema de la pandemia y cómo se va a extender el ciclo lectivo para el año 2021. Eso sí, ha habido consensos y cada una de las provincias, entre ellas Córdoba, ha emitido resoluciones referidas a un proceder por parte de las escuelas, lo cual ha significado que directores e inspectores de escuelas se reúnen con el personal para ver de qué manera se adecúa una caja curricular para precisamente certificar entre el mes de marzo y abril los saberes que tienen los chicos y las promociones correspondientes. Bien, ¿en alguna oportunidad se habló de una vuelta semipresencial o controlada de los últimos años, por lo menos en este 2020, en Córdoba? Se ha sugerido, no, en Córdoba no. No. Se ha sugerido en 6 provincias, de las cuales 3 han tenido que volver a fase 1, o sea, solamente han quedado con cierta presencialidad La Pampa y Formosa, pero no en la totalidad del sistema educativo, sino en una parte del... No, prácticamente se está utilizando el mecanismo de presencialidad en los lugares en donde no hay conectividad. Pero en la provincia de San Juan, en Santiago del Estero y Catamarca tuvieron que volver para atrás porque los contagios se incrementaron geométricamente. Montserrat, con respecto a la capacitación que han recibido, que me parece que ha sido nuevo para todos, esto de la virtualidad, el Zoom, el Meet, sistemas, clases y demás, hay mucha preocupación en los padres en si este año en algún momento se barajó de año perdido o no, o que ha sido un paliativo la tecnología, pero hay una desigualdad enorme, ¿no?, en nuestra sociedad que hace que no todos tengan al alcance la capacitación coherente. ¿Qué análisis han hecho desde UPC de esa situación? Mire, antes de la pandemia vivíamos en un mundo bastante desigual, y lo que ha hecho la pandemia es profundizar ese mundo desigual. O sea, recuerde usted que antes de la pandemia andábamos con algunos problemitas de empleabilidad, con tasa de desempleo cercana a los 2 dígitos, cercana al 10%. Teníamos tasas de pobreza bastante significativas, de indigencia bastante significativas, con problemas fiscales importantes, con una deuda pública que había que negociar con los organismos internacionales y con los tenedores de títulos privados en el mundo. Sí. O sea, la situación de la Argentina previa a la pandemia no era de la mejor, era bastante crítica. Sí. Lo que ha hecho la pandemia es profundizar todo eso. Si había desigualdad, ahora hay más desigualdad. Si había desempleo, ahora hay más desempleo. Si había pobreza, ahora hay más pobreza. Si había indigencia, ahora, si no fuera por el IFE, habría muchísimo más indigencia. El sistema económico está prácticamente detenido. Las recaudaciones de los gobiernos nacionales y provinciales están bastante deterioradas. Las prioridades que tienen los gobiernos son en el tema sanitario, que está a punto de colapsar, o ya ha colapsado en algunos lugares. Sí. O sea, me parece que hay un cambio de escenario en el cual uno transita la vida ciudadana que evidentemente hace que estemos en un momento, a mi entender, de excepción. Hoy querer volver a la normalidad va a llevar mucho tiempo,
usted se imagina lo que significa retomar la actividad económica, retomar el pago de impuestos, retomar los niveles de empleo, en fin, retomar los que son comerciantes, sus vínculos con sus clientes, las cadenas de pago. Sí. En fin, me parece que hay mucho por transitar. Y bueno, y referido al tema de escuela, no todos los chicos se han conectado, algunos que estaban conectados dejaron de conectarse, aquellos que decían que no era importante la escuela, que se podía reemplazar al docente con cualquiera, los papás que tienen chicos en edad escolar se dan cuenta de que eso no es posible. Y después, bueno, si hay que hacer una cosa virtual, tenemos que tener conectividad, banda ancha, elementos tecnológicos, capacitación tecnológica para poder vincularse con los alumnos en temas visuales, no solamente la palabra y la escritura, sino también la cuestión visual, que es tan intensa en los jóvenes hoy con la cantidad de juegos electrónicos y dispositivos de estímulo que tienen en los teléfonos celulares. Sí. Así que bueno, me parece que hay un cambio, yo lo digo civilizatorio, porque de un formato muy presencial, vamos a pasar a un formato muy virtual, y donde en el caso específico de los maestros, nuestra prevalencia es el cara a cara, es mirar al alumno, y fundamentalmente nuestros sistemas de evaluación y de saberes están vinculados a cómo se construyen las palabras y se escriben las palabras. Bueno, hoy eso, hay mucha imagen, hay mucho emoji, hay muchas formas de comunicarse que no tienen que ver con el formato tradicional de la escuela. Así que sí, imagínese todo el cambio que ha significado la pandemia para los habitantes de esta provincia, del país y del mundo, ¿no? Comparto lo que dice, pero ¿cómo incorporamos al que por cuestiones económicas, de conectividad, no lo pudo hacer este año? ¿Cómo se hace para volverlo a incorporar? Eso, mire, el sistema educativo tiene algunos dispositivos de chicos que no han entrado en el formato de lo que se le llamaría la educación obligatoria. Usted tiene dispositivos de Estado vinculados a los programas de terminalidad como el PIT, están otros dispositivos como las escuelas de adultos y demás. O sea, nosotros tampoco en el sistema educativo tenemos todo escolarizado y todo escolarizado en la terminalidad etaria o la terminalidad cronológica que determinan las leyes provinciales y nacionales. O sea, además de la educación obligatoria, usted y los gobiernos provinciales y nacionales tienen dispositivos que precisamente hacen que el derecho social a la educación también lleguen a sectores sociales que no encajan, digamos, en los programas tradicionales de la escuela primaria de 6 grados, de la escuela secundaria de 6 años o 7 años. Así que bueno, me parece que a partir de ahora, y vistos el desastre social que va a quedar después de la pandemia, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural y educativo, bueno, habrá que generar dispositivos de cómo hacer que los chicos vuelvan a la escuela, o por lo menos vuelvan a tener un enamoramiento con el saber y con sus maestros y profesores. Bien, por último, ¿el año que viene hay alguna fecha? ¿Se está trabajando o todo depende de la vacuna, de cómo vaya progresando? Si bien esta pandemia nos ha marcado casi el minuto, cambia para mejor o para peor, ¿no? Mire, yo creo que, no sé si para mejor o para peor, yo insisto, creo que hay un cambio muy grande en los formatos habituales en los cuales nosotros nos vinculamos, inclusive los formatos de ir a la cancha, de ir a la iglesia, de ir a rezar, de ir a la escuela, de visitar a los amigos, de hacer una mini vacación. Porque me parece que había cosas muy instituidas en nuestra vida diaria que las teníamos naturalizadas. Bueno, todas esas cosas que antes estaban naturalizadas ahora no lo están, inclusive las relaciones amorosas están virtualizadas. Así que bueno, esperemos aprender rápidamente de este nuevo mundo que se nos ha generado por virtualidad, y esperemos que encontrar un antídoto a la expansión del COVID-19 y de otros COVID que están apareciendo en Europa, porque en Europa están habiendo rebotes que nos dé la certeza de que el contacto con nuestro semejante no es es un contacto de amor, de respeto, de comprensión y de afecto, y no un contacto que nos pueda llevar a la muerte o nos pueda llevar a una situación indeseable. Así que bueno, a cambiar por todo lo que está pasando con todo esto, ¿no? Montserrat, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable para atender a Cadena Norte desde Jesús María. Gracias. Bueno, un gusto, hasta luego. Hasta luego.